Me lazo esta mañana vía telefónica con José María Cota, él es director médico del CRIT Sonora. Hoy es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo se encuentra Hermosillo? ¿Cómo se encuentra el Estado en el tema de la inclusión? ¿Hemos crecido o no hemos crecido en este tema? José María, cuéntenos, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Igualmente, un Muchas gusto. gracias. ¿Cómo ve? ¿Hemos avanzado en la inclusión o no? Bueno, Sí, ¿me escucha? ya lo Ah, ok. escucho bien. Le preguntaba, ¿hemos avanzado o no en el tema de la inclusión? Sí, definitivamente no es la misma desde hace 10 o 15 años aproximadamente, que es cuando apenas empezaba a hablar de temas de inclusión. Ujú. Definitivamente sí se han hecho muchísimas acciones desde el gobierno, desde las diferentes organizaciones que están en apoyo a la discapacidad y a pues todos los temas de inclusión, y pues definitivamente sí se ha avanzado. Ujú. Antes, fíjese que veíamos pues casos, de hecho, donde las personas con alguna discapacidad pues las escondían. Y no digo que ya no existan, porque acabo de ver a nivel mundial un caso por allá, no sé si en Suecia, una mamá que pues tenía escondido ahí a su hijo. Impactante el Sí. caso, pero aquí todavía hemos visto personas que encadenan. Recientemente una mujer tenía encadenada a su hija con una discapacidad, pero creo que son menos, como usted dice, los casos que antes, o por lo menos eso creemos. Sí, sí, definitivamente pues bueno, el tema de la discapacidad, pues es un tema que está muy en auge, ¿no? Cada vez las personas con discapacidad cada vez son más, y esto pues bueno, atañe a diferentes circunstancias, ¿no? Desde cuestiones desde el nacimiento, como también pues el aumento en los accidentes automovilísticos, ¿no? Todo eso genera que cada vez existan más personas con discapacidad, y Adquirida, pues que es. sí, tenemos tanto la congénita como la adquirida, exacto. Y sí, o sea, antes era muy común ver familias que tenían pues esa situación de sentirse apenados, avergonzados, o incluso sentir una especie de castigo, ¿no? El tener una persona con discapacidad, y sí, tenían a maneras de una situación sociocultural de encerrar a los pequeños, amarrarlos incluso, y pues bueno, eso afortunadamente ya es raro que pase pues por todas estas campañas, ¿no? Ujú. De De apoyo hacia las personas con concientización. discapacidad. Así es, pero afortunadamente pues ya son cada vez menos. Doctor, platíquenos sobre las discapacidades más comunes. Por ejemplo, yo puedo recordar ahorita pues la discapacidad motriz, la intelectual, la discapacidad de física. Platíquenos, ¿y cuál es la más común o la que más se atiende, por ejemplo, aquí en CRIT? Sí, en el CRIP nosotros por mucho es la discapacidad física, ¿no? Que es en sí a lo que nosotros nos dedicamos. Ujú. Pero existen pues discapacidades sensoriales, que son las personas que no ven o que no escuchan, ¿no? La discapacidad auditiva, la discapacidad visual, ¿no? Son como los más comunes. De ahí pues vienen las discapacidades psicosociales, las discapacidades intelectuales, las discapacidades socioculturales, ¿no? Existen diferentes tipos de discapacidad, y lo más común, pues, es la motriz, definitivamente, por mucho. La motriz, por ejemplo, me ha tocado ver muchos niños que son atendidos ahí en el CRIT y que pese a cualquier panorama que pudiera ser no alentador, con una terapia, con una rehabilitación, y yo sí quisiera rescatar, doctor, este tema que a veces dejamos pasar el tiempo, pero resulta que con rehabilitación se ha demostrado que pueden tener una excelente calidad de vida e inclusive caminar aquellos que no pensaron que fueran a lograrlo pues en su vida, niños o jóvenes. Sí, la discapacidad motriz, pues la de las más comunes son los niños con parálisis cerebral, ¿no? Es Ujú. el mayor grueso de diagnósticos que nosotros atendemos, y sí, la gran mayoría, incluso en el mismo mundo médico, a los niños que nacían con alguna situación de parálisis cerebral o con alguna situación de desventaja al momento del nacimiento, pues sí, el pronóstico que siempre dábamos los médicos, pues era un niño que no iba a caminar, que iba a estar acostado, que iba a estar confinado, y que incluso en muchas ocasiones pues terminaba por morir, ¿no? Entonces casi siempre era esa el destino o la noticia que nosotros les dábamos a los padres, pero afortunadamente, gracias a que cada vez
hay más centros de rehabilitación, hay más evidencia científica en el tratamiento bueno, los tratamientos fisioterapéuticos, donde los niños hemos visto que cada vez avanzan más, cada vez crecen más, cada vez se desarrollan más, y por supuesto eso genera una mayor inclusión en estos pequeños. ¿Cuál sería el mensaje, doctor, para la población en general? Lamentablemente sigue habiendo discriminación también. Sabemos que sí, Sí, muchas empresas siguen sumándose para contratar a personas con discapacidad. Sabemos que todavía sigue existiendo mucha ignorancia también por parte de nosotros como población para hacerles la vida más fácil a estas personas. Esta semana nos llegaban reportes de obstrucción de rampas, por ejemplo, que pudiera pensar sí, que ese es un tema que ya ni siquiera tendríamos que sí. discutirlo, reportarlo o exponerlo, pero sigue ocurriendo. ¿Cuál es el mensaje, doctor, en este día que es tan importante para todos? No hay estadísticas así exactas en el estado, pero sabemos que hay un importante número de personas, niños, jóvenes, adultos con alguna discapacidad. Sí, sí, sí. Pues tenemos algunas estadísticas acercadas. Como tal, se calcula que entre el 10 al 15% de la población sonorense cuenta con alguna discapacidad, ¿no? Y el mensaje, pues prácticamente son varios mensajes, tratando de englobar en uno, la empatía. Lo que yo les quiero decir es que en verdad tengamos empatía por las personas con discapacidad, ¿no? La empatía es el ponernos en los zapatos de la otra persona y entender su situación, entender y pues apoyarlos en la medida en la que nosotros podamos apoyar, ¿no? Una Ujú. es primero que nada respetando su situación, evitando la discriminación, evitando la señalización de esas personas. Con eso, en verdad, avanzamos muchísimo en temas de inclusión. La otra es también, pues, que nosotros como ciudadanos no estamos exentos de poder tener una discapacidad o algún familiar de nosotros la tenga. Entonces, eh, pues, recomendarles mucho la atención médica, ¿no? El estar en constante valoración, el estarnos cuidando de los accidentes automovilísticos, vaya, de cualquier accidente, cuidar nuestra salud, ¿no? Hay muchas enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que terminan en una discapacidad Sí, con la también. amputación de alguna de las Exacto. Entonces, extremidades. pues llevar un buen control de nuestros seguimientos médicos, clínicos, pues también es otra cosa que debemos de tener mucho en conciencia. Y por último, el apoyar a las asociaciones que se dedican a la discapacidad. Desafortunadamente, precisamente por la situación de que no es un tema tan, o más bien que tiene poco en boga el tratamiento, el manejo de las personas con discapacidad, pues no existen presupuestos en el país suficientes, ya que la discapacidad pues termina siendo muy cara para Ujú. atenderla, ¿no? Sí, así Entonces, es. a las organizaciones que se encargan de atender a las personas con discapacidad, apoyarlas con la intención pues de que pueda ser entendiendo esta empatía, ¿no? De que Claro, pues para ellos es costoso, pues hay que apoyarlos muy con bien. actividades, con fondos, pues con las colectas que normalmente se hacen en las diferentes instituciones, Que ¿no? Entonces, aprovechando, ese sería el doctor, mensaje. aprovechando mañana hay actividad, perdón, el sábado hay actividad allá en CRIT Sonora para que usted apoye con material reciclable, también con los donativos a través de la transferencia bancaria, de los depósitos. Son varias maneras de ayudar. Usted busca ahí en las redes sociales de Teletón de CRIT Sonora y recuerde que es muy difícil contar con un centro en cada estado del país, pero tenemos la fortuna de tener uno acá y está atendiendo pues a niños en su rehabilitación. Doctor, muchísimas gracias por responder la llamada. Al contrario, muchas gracias. Que tengan buen día. Un abrazo, doctor. Gracias.